Muy bien. Vamos a continuar entonces nuestra conversación con nuestro invitado esta tarde, Américo de Gracia, mi ex colega parlamentario y de esos que yo siempre llamo hermanos de lucha en la búsqueda de la libertad de Venezuela. Américo, ya era bastante con lo que nos contó a nosotros en este programa, en la entrevista, el alcalde del Callao, ¿no? Que allí en las instalaciones de Minerven todavía se encuentra el mismo equipo que instaló Alex Saab. Pero luego escuchamos una denuncia tuya en el sentido de que, particularmente en una mina, es el rey del sitio, Alexander Gran Cuartiaga y su equipo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es posible eso? Bueno, muy fácil. Esos son la repartición del botín del que han hecho uso y abuso durante 27 años. Lo hizo Chávez, lo hizo Maduro, ahora lo hacen los Rodríguez y, por supuesto, en la medida en que permanezcan en el poder, lo van a seguir haciendo de manera ilícita, pero fáctica. Y la empresa que tiene Granco en Nacupay, que son parcelas, por cierto, y es bueno que se sepa, Miguel Ángel, todos aquellos que ven tu programa, tus seguidores, es una empresa que está ubicada en el corazón, en el lomito de Minerven. Nacupay es una parcela asignada en concesión a Minerven, pero la opera Alexander Granco Arteaga con la empresa L1 Soluciones Geomineras Compañía Anónima. Y sus primos, que son los hermanos Eivan Alonso Morales Arteaga y Ángel Francisco Morales Arteaga, primo hermanos de Granco Arteaga, operan la mina de Granco en el Callao. Y por supuesto, lo hacen en la parcela de Minerven, pero los beneficios son de Granco. Y eso, obviamente, es inconstitucional. Y lo hacen a través de una alianza que les asigna la Corporación Venezolana de Minería. No se las asigna Minerven, que por cierto, la Corporación Venezolana de Minería no tiene facultades para eso. No tiene facultades para entregar operaciones mineras, porque la Constitución no se las delega. Y no la delega tampoco ni siquiera la nueva ley orgánica de minería que acaban de aprobar, que por cierto hay un híbrido allí, porque no derogan el decreto del arco minero y ordenan pues que se hagan las cosas a través de concesiones. O sea, hay un ilícito tras ilícito en esto, pero de manera fáctica, Arteaga opera minas, además ya de operar clubes deportivos como el Club de Fútbol Caracas, restaurantes, etcétera, etcétera. De modo que es una repartición de botín en la que han formado parte al mismo José Ignacio Moreno, que acabo de denunciar, miembro de la gerencia de World Reserve. El propio Arteaga le quitó pues unas empresas, unas casas de familia, las convirtió en locales comerciales, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una organización criminal, pero que está ocupando el poder, que no solamente lo hacen abiertamente, sino que adicionalmente a esto lo hacen de manera impune, porque lo hacen incluso a pesar de todas las denuncias que se hacen públicamente, y lo hacen en momentos de transición. De manera que una cara es la que dan los Rodríguez a Donald Trump para ser calificado de fantástica, y otra cara es la que le dan a los venezolanos cuando nos tratan de la manera como tratan a los presos y al pueblo venezolano en general. Bueno, es que me pareció demasiado elegante tu adjetivación de lo que estaba ocurriendo como inconstitucional. Bueno, Porque es que además de inconstitucional, es un robo y además tratándose de los tipos tan peligrosos que lo están perpetrando, no tendríamos seguramente, y en eso convendríamos
tú y yo, Américo, que es un robo a mano armada. Me imagino las de amenazas, las de atropellos, las de maltratos a quien se les atraviese y se les diga algo. Ahora, en la última parte citaste un asunto medular, que lo hacen en tiempos de transición, por lo cual te pregunto, esto que hacen Iván Alonso y Ángel Francisco Morales Arteaga como los operadores directos de Alexander Granco Arteaga, que sería la cabeza, y yo tengo, pero por obligación, que pensar que Alexander Granco Arteaga le tiene que pichar también su cuota a quien esté de jefe en este momento. ¿Fue por esta alianza dada últimamente en los tiempos de Delcy o ya tenía mucho tiempo antes con esta alianza? La primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué sientes tú realmente debería ocurrir como para que se le ponga coto de una vez por todas a que esta estructura de financiamiento criminal por parte de actividades criminales a los mismos criminales se mantenga en tiempos de tutelaje de los Estados Unidos? Mira, dos cosas. Una, entiendo que la concesión fue entregada en tiempos de Maduro y debemos recordar cómo fue que surgió el polifacético Alexander Granco Arteaga, que fue luego de la ejecución que hiciera de manera impune y televisada de Oscar Pérez. Eso no lo podemos olvidar porque esa fue su trampolín para que le abrieran todas las puertas, tanto económicas, políticas, como sociales. Y, por supuesto, militares, porque, bueno, ha hecho y deshecho dentro de las Fuerzas Armadas como mejor le parece. Y lo segundo, y es por lo que generalmente tratamos y le mandamos, mejor dicho, le remitimos todo lo que estamos haciendo, tanto a Donald Trump, a su tweet, a su secretario de Estado, Marcos Rubio, como a la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, como a la propia Dinora Figuera. Bueno, todas estas tropelías que cometen con los presos, con los venezolanos, con los docentes, con los accionistas tipo B de Sidor, con los mineros, con los pueblos indígenas, para que entiendan y, por supuesto, sepan de quién y con quién siguen tratando este régimen. Por supuesto que nosotros estamos a la expectativa de que cosas buenas pasen y estamos dispuestos a ser como venezolanos de buena fe, como seguro estás tú y muchísimos otros venezolanos, dispuestos a hacer la parte que nos corresponde, algunos dentro del país, otros fuera del país, para que Venezuela restituya la democracia. Ahora, intenciones. Bueno, nos han hablado y nos han dicho de que es lento, que el proceso no se hace tan rápido. Bueno, está bien, pero nosotros tenemos que mantener el badajo de la campana sonando para que se entienda que esto no puede pasar por debajo de la mesa, que todos los venezolanos sabemos que no somos cómplices de lo que está pasando y que, por supuesto, tenemos que seguir alzando la voz de lo que hoy lamentablemente ocurre dentro del país. Y, por supuesto, entonces exigimos, pedimos, hacemos la parte que nos corresponde, hablar con quienes tengamos que hablar para que el país se enrumbe por los caminos de la Constitución, de la democracia, de la paz, de las elecciones, que no podemos perderlas de vista. Por supuesto que estamos interesados en que la transición sea pacífica, democrática, constitucional. ¿Por qué los Rodríguez están haciendo lo que hacen? Bueno, es obvio, es sencillo. Además lo dijo el propio presidente Trump el 3 de enero cuando dijo, bueno, a Delcy Rodríguez le dijimos que si no hacía lo que nosotros le estamos indicando que hiciera, le va a pasar peor que a Maduro. Mejor, o sea, más clara amenaza no puede haber. O sea, están actuando porque tienen la pistola en la cabeza, pero también sospechamos que le están haciendo creer algunas cosas a los Estados Unidos y por debajo hacen otras totalmente distintas y diferentes. Y para que eso no quede en saco roto,
los venezolanos, tú en tu programa, yo en mi modesto oficio de político, tenemos que hacer la tarea de poner las cosas sobre el tapete para que se entienda el punto donde está Venezuela. Pues te agradezco mucho tu Agradecido a ti, Miguel Ángel. vasta explicación. Un gran abrazo y cuídate mucho, Américo, porque Gracias. el tema no es Bueno, sencillo. El tema estamos no es en sencillo. eso, hermano. Un gran abrazo, Américo. Muchas Salud. bendiciones. Gracias. Lo escucharon. Américo de Gracia, mi ex colega parlamentario de 2010 a 2015 en la Asamblea Nacional. Él fue electo también a partir del 2015. Qué grave, ¿ah? Pero hay cosas muy graves que así como nosotros nos sorprenden para mal y nos atemorizan para mal y nos dan rabieta para mal, estos asuntos de los cuales nos enteramos para mal de ellos, para terror de ellos, de los del régimen del cínico, lo que queda de la rémora del chavismo, están sucediendo. Luego de la pausa, les cuento de qué se trata el Plan Patriota 2.0, por el cual se están haciendo encima. ¡Ja! Eso fue lo que dijeron una vez de Diosdado Cabello. ¡Qué horror! Vamos a la pausa, ya venimos con más. Continuamos, amigas y amigos. Para esta parte les quiero hablar del Plan Patriota 2.0. Y les quiero hablar del impacto que esto está teniendo al interior de quienes piensan pueden salirse con la suya. Lo que está detrás, por lo menos la intención, la creencia de lo que le acabamos de escuchar a Américo de Gracia, de la vuelta al kilómetro 88 de Las Claritas, de los mismos planes, de los secuestros que continúa haciendo la narcoguerrilla en la zona minera, tanto de Bolívar como de Amazonas, como del Delta Macuro, al sur de Venezuela. El colmo de los colmos, ¿no? Pero tienen un jaque mate cantado en la frente. Quiero que me publiquen primero el contenido de mi página web Miguel Contigo. Aquí lo tenemos. Ataca otra narcolancha en el Caribe. 4 muertos y 219 ataques desde el 2025. Pero aquí lo de... Perdón, 219 ataques, no, 219 desde el 2025. Dale play, dale play. Aquí lo novedoso es que este caso es nuevamente en aguas del Caribe, no en el Pacífico. Esto es en el Caribe. Está la plataforma del continente. Imagínenselo ustedes. Del lado derecho, frente a Venezuela, Mar Caribe, volvieron. Oye, se aventuraron otra vez. Es que se creen que pasó la cosa y el Comando Sur, que es el que publica este video, les da en la madre. Hay 219 ataques. Los últimos habían ocurrido del lado izquierdo de la plataforma continental. Es decir, Océano Pacífico. Por allá, frente a las costas de Cali. El occidente de Colombia. Esto es al oriente. Mira. Y leo yo para ustedes, las Fuerzas Armadas, déjalo ahí, de Estados Unidos anunciaron el martes en la noche que atacaron una embarcación que se dedicaba al contrabando de drogas en el Mar Caribe, causando la muerte de 4 personas en el marco de la campaña que la administración Trump lleva meses llevando a cabo contra presuntos narcotraficantes en América Latina. Lo que voy a leerles, amigas y amigos, es un compendio de datos que pedí incluso con respaldo de inteligencia artificial, inventariar sobre el Plan Patriota 2.0, que es el plan en el que hay una suerte de reedición del Plan Colombia y por el cual ahora, contra todas las narcoguerrillas y bandas delictivas, hay sí una suerte de nuevo decreto de guerra a muerte, que es lo que está detrás de esas acciones cinéticas del Comando Sur, en el que se contará directamente con las fuerzas colombianas y las fuerzas de los Estados Unidos. Vamos, por favor, de inmediato a yo leerles y me das tesitura, mi querido Jesús. Cuando quieras romper los vidrios, ¿ok? Voy. Plan Patriota 2.0.
que no es hablar del Plan Patria 2.0, que era una cosa del gobierno de Maduro. Es la estrategia de cooperación militar y de seguridad anunciada en julio de 2026 entre el gobierno electo de Abelardo de la Espriella en Colombia y la administración Trump. Es decir, que se anunció desde que era todavía presidente electo Abelardo. El plan se enmarca en el ingreso de Colombia a la coalición de las Américas contra los carteles, Escudo de las Américas, cosa que sucedió recientemente en Panamá. Una iniciativa regional liderada por Estados Unidos que trata a las organizaciones del narcotráfico como amenazas narcoterroristas, tal cual como trató al Cártel de los Soles. Su impacto directo sobre el llamado Cártel de los Soles y sobre los funcionarios venezolanos aún acusados por Estados Unidos es preciso. Porque el plan se centra en territorio colombiano, claro, pero fronteras y grupos armados colombianos con proyecciones transnacionales. ¿Y cuál es su primera proyección transnacional? Venezuela, a donde cogen cobijo, pero también cogen apoyo logístico y cogen financiamiento y han cogido alianzas, sociedades. Aunque no se hable de una operación militar directa sobre territorio venezolano, por ahora ya verán luego. El Plan Patriota 2.0 es una actualización de la cooperación histórica de Colombia-Estados Unidos. Consiste en recuperación de capacidades deterioradas, flota de helicópteros Black Hawk, sistemas antidrones, ciberdefensa e inteligencia que ya comenzó a llegar a Colombia. Creación de un centro regional de entrenamiento contra el narcotráfico y amenazas transnacionales en Colombia. Intercambio de inteligencia, interoperabilidad, asistencia técnica y posible autorización de operaciones conjuntas. Enfoque en grupos armados organizados como el ELN, el mismo que está metido hasta la médula en territorio venezolano. Disidencias de la FARC, Segunda Marquetalia, Clan del Golfo, todos socios del Cártel de los Soles, ¿cómo les parece? Reclasificados como redes transnacionales que amenazan la seguridad hemisférica. Y la seguridad hemisférica es la justificación principal por la cual se llevaron a Maduro, para un caso en el que sigue como coacusado Diosdado Cabello, sigue como acusado Ramón Rodríguez Chacín, sigue como coacusado Nicolásito, pero recordando aquellos afiches con las recompensas hay que meter también a Gustavo González López, el actual ministro de Defensa de Delcy Rodríguez, y a otros tantos más, como veremos. El ministro de la Defensa designado en Colombia, Jorge Mora, y el funcionario estadounidense Joseph Umair, que conoce, mira el dedillo el tema de Venezuela, lo presentaron como parte de una nueva etapa de la alianza. Ahí están. No implica necesariamente despliegue de tropas estadounidenses en suelo colombiano. El énfasis está en asesoría, equipo, entrenamiento, presión fronteriza. ¿Presión fronteriza hacia dónde? Bueno, salta a la vista. ¿Hacia dónde? Venezuela. Advierten sobre riesgos de militarización, dependencia de Washington y posibles impactos en población civil, como ocurrió en versiones anteriores de esta estrategia, que era el Plan Colombia. El 3 de enero de 2026, recordarán, Estados Unidos capturó a Nicolás y a Cilia en la operación militar. Se declaró una falta temporal, se nombró a Delcy Rodríguez como encargada. Siguen en el cargo varios de los que están implicados en este asunto del narcotráfico, organizaciones terroristas y el lavado de dinero producto de las operaciones criminales que han rayado en genocidio, ecocidio y tantas cosas más. El Cartel de los Soles no es un cartel clásico como organigrama único. Es una red de corrupción y protección dentro de las Fuerzas Armadas y el Estado venezolano que facilita el tráfico de cocaína, principalmente de origen colombiano. Ergo, lo que se viene es lo que se viene con el Plan Patriota 2.0. Funcionarios acusados que siguen en posiciones relevantes bajo Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y otros miembros históricos como Tariq El Aizami y otros están detenidos en Venezuela o fuera del gobierno activo. Algunos testimonios, oigan, como el del general Cliver Alcalá Cordones, y esto hay que recordarlo porque lo incluyó en una carta que le dirigió al presidente Trump,
han señalado a Delcy y Jorge Rodríguez como posibles figuras de mayor peso real en la red en el cartel de los soles, aunque Estados Unidos ha suavizado la presión directa sobre ellos y particularmente sobre ella. La red persiste porque es sistémica y muchos oficiales dependen de esas rentas. Bueno, han entrado Guatemala y Honduras al escudo de las Américas, que eran posiciones junto con Colombia extremadamente importantes para logística, para transporte, para reabastecimiento de aeronaves que tenían en Venezuela, convertida por el régimen chavo madurista, ahora del cínico, en el cuartel general del crimen transnacional. Oído al tambor, porque si piensan que no les viene nada, no son pocos los que dicen que se les viene. Jesús, se les viene todo. Ah, muy bien, rompan los vidrios, agarren los vidrios rotos. Se acabó la entrevista. Al regreso vamos a estar con Aleja Pola en la primera parte del pase. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Caminando, caminando. Hasta la próxima, Fernando. Chao.